Hola, soy Elise Camille Dubois, personaje de Johan Alexis. Hoy les voy a contar la historia de la época de la violencia en Colombia. La época de la violencia en Colombia fue un periodo de gran conflicto y violencia que abarcó aproximadamente desde 1948 hasta 1958. La época de la violencia dejó una profunda huella en Colombia, influyendo en la política, la sociedad y la cultura del país durante décadas. Las cicatrices de este periodo todavía se sienten en algunos aspectos de la sociedad colombiana contemporánea, aunque el país ha avanzado hacia la paz y la reconciliación en años recientes. Ahora les comentaré dos causas. Es cierto que hay muchas más, pero tan solo les comentaré dos causas. 1. Conflictos políticos y sociales. La época de la violencia se originó en parte debido a la polarización política y social en Colombia. Dos principales partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, competían ferozmente por el poder político, y esto llevó a tensiones y confrontaciones entre sus seguidores. 2. Asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. El asesinato del líder político populista Jorge Eliezer Gaitán en 1948 desencadenó una ola de protestas y disturbios en Bogotá, conocida como el Bogotazo. Este evento marcó el inicio de la violencia a gran escala. Ahora sí vamos con el desarrollo de la época violenta en Colombia. Desarrollo. 1. Guerra partidista. La rivalidad entre los seguidores de los partidos liberal y conservador se intensificó y se convirtió en una lucha armada en muchas regiones del país. Grupos armados, a menudo financiados y respaldados por políticos, lucharon en una serie de conflictos conocidos como la violencia. 2. Autodefensas y guerrillas. Durante esta época, surgieron grupos de autodefensa y guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que se originaron a partir de los descontentos y las luchas sociales. Bien, vamos con las consecuencias. Consecuencias. 1. Pérdida de vidas. La época de la violencia resultó en un gran número de muertes, con estimaciones que van desde cientos de miles hasta más de 1 millón de personas asesinadas. 2. Desplazamiento y sufrimiento. Muchas personas fueron desplazadas de sus hogares debido a la violencia, lo que llevó a la migración interna y la destrucción de comunidades enteras. 3. Legado de violencia. La violencia continuó en Colombia durante décadas, ya que los grupos armados se mantuvieron activos y las tensiones políticas persistieron. 4. Política de reconciliación. La época de la violencia eventualmente llevó a esfuerzos por parte del gobierno y la sociedad para buscar la reconciliación y la paz. En 1958 se firmó el Frente Nacional, un acuerdo que permitió la alternancia en el poder entre los partidos liberal y conservador, y sentó las bases para la estabilidad política en el país. Ahora sí vamos a comentarles la mención honorífica, o sea, 5 datos curiosos de la época violenta en Colombia. 1. El Bogotazo. Tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, se desencadenaron violentos disturbios en Bogotá. Uno de los aspectos curiosos es que las masas enardecidas saquearon tiendas de música y liberaron discos de música clásica, lo que llevó a una breve auge de popularidad de la música clásica entre la población. 2. Violencia por simpatía política. En muchas ocasiones, la violencia se desató simplemente por la simpatía política de una persona. Llevar una camisa de un color asociado con un partido político, como el rojo del Partido Liberal o el azul del Partido Conservador, podía poner en peligro la vida de alguien. 3. El uso de machetes. Durante la época de la violencia, el machete se convirtió en un símbolo de brutalidad. Grupos armados a menudo utilizaban machetes en lugar de armas de fuego para cometer asesinatos, lo que acentuó la brutalidad y la ferocidad de los enfrentamientos. 4. Ley seca en Bogotá. Como parte de las medidas de emergencia durante el Bogotazo, se impuso una ley seca en la ciudad de Bogotá. Curiosamente, esto llevó a una gran demanda de aguardiente antes de la prohibición, y las personas compraron grandes cantidades de alcohol para almacenarlas en sus hogares. 5. El caníbal de la catedral. Uno de los criminales más notorios durante la época de la violencia fue Pedro López, apodado el caníbal de la catedral. Fue un asesino en serie que confesó haber matado y abusado de cientos de niñas en Colombia, Ecuador y Perú. A pesar de sus terribles crímenes, fue condenado a solo 16 años de prisión debido a la inestabilidad política y legal de la época. Hasta aquí, espero que les haya encantado esta exposición y como siempre nos veremos en un futuro distante.